Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: Ni él pecó ni sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron: ¿no es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve y quién le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si eres pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste, ¿cómo puedes pretendernos darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó:
¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con el capítulo 9, versículos del 1 al 41 del Evangelista San Juan. Y vemos en este capítulo el pasaje del ciego de nacimiento. Dice el texto que en aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. El Evangelista San Juan siempre nos va a mostrar que Jesús caminando va instaurando el reino de Dios. El Evangelio de San Juan es un evangelio de un hombre que va buscando ver la vida de su espíritu, siempre caminando, siempre en movimiento, siempre en acción. Por eso, Jesús en el moverse de la vida nos va ayudando, nos va curando, nos va sanando con el tiempo. Por eso es muy interesante, muy inteligente esa primera parte. Vio al pasar a un ciego, vio caminando a un ciego. Y sobre todo en ese caminar es donde Dios se hace presente. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Aquí es interesante la pregunta de los discípulos, porque al preguntarles nos preguntan siempre el porqué de las cosas, buscando llegar a las últimas causas. Sin embargo, no es solamente importante ver las últimas causas, porque ya en la Sagrada Escritura se sabía que cuando una persona estaba ciega, no se le permitía ni entrar al templo porque venía de un pecado que era de otras personas, que era de otras generaciones, sino que era una realidad que tenía que cambiar. Por eso había que hacer un cambio, y el cambio se da en el cambio de pregunta. No es el quién pecó, sino el para qué. Y es aquí donde Jesús dice: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios. Y aquí hay una parte interesante, porque el ciego de nacimiento va mostrando a través de este pasaje la visión que el ser humano debe tener para ver la felicidad y su propia salvación. Es interesante porque todo el ser humano es una obra de Dios. Todo ser humano. Todos nacimos siendo ciegos de nacimiento. Y a través de la obra de Dios, que es la vida, vamos viendo esa realidad de la luz. Por eso es interesante ver que toda la luz es la obra de Dios, y la obra de luz la obra de la luz, la obra de Dios es la vida. Dice el mismo texto, el mismo Jesús: es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Fíjense cómo Jesús se va identificando en esa identidad. Mientras es de día. El movimiento de Dios se da a la plena luz. La acción de Dios se da a la plena luz, ¿verdad? Y por lo tanto esa plena luz está en el mundo. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. Ese yo soy es la identidad de Dios a través de Jesús en el mundo. Lo vamos a ver ahora cómo esta identidad se va a desarrollar a través del personaje y del pasaje del ciego de nacimiento. Aquí es interesante porque es Jesús el que ve al ciego, más no el ciego el que pide la curación a Jesús. Primero Jesús anuncia su identidad, quién es, y después viene la acción de Dios.
Siempre primero, antes de llegar a la acción de Dios, hay que saber escuchar su anuncio, porque de acuerdo al anuncio es como vamos a ver el efecto. Es como cuando tomamos una medicina. Primero hay que ver qué es la medicina, qué nombre tiene esa medicina, qué aplicaciones tiene esa medicina y después tomarla para ver su efecto. Lo interesante en esta medicina es que es la luz de Dios y esa luz tiene un efecto a través del ciego que está en la oscuridad y que no ve y que va a potencializar la luz a través de la densidad de la oscuridad que viene desde el propio nacer. El nacimiento del ciego de nacimiento refleja la vida que empieza con la oscuridad y terminará con la oscuridad de la muerte, pero en ese ciclo de la vida la luz de Dios es permanente, eterna y es la que tiene más poder que la misma oscuridad del hombre. Por eso dice, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar, pero mientras yo soy la luz, yo estoy en el mundo, yo soy la luz. Aquí es interesante ver la forma de operar de Jesús, que es, dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego. Esa saliva, ¿qué representa? La saliva es la condensación del aliento. Por lo tanto, hacer lodo con la saliva es la fragilidad humana de este ciclo de la vida humana, desde el nacimiento hasta la muerte, pero aunada, puesta, mezclada con el Espíritu de Dios a través de la saliva, unida a través de la realidad y de la alianza que va a hacer Jesús con nosotros, le pone que el hombre perfecto es un hombre encarnado, un espíritu encarnado. Por eso, la visión del hombre que no ve es que Jesús pone en la saliva su propia persona, el Espíritu de Dios puesto en la tierra del mundo, mezclado, unido, hace que los demás hombres puedan ver. Por eso dice, se lo puso al ciego en los ojos. No veo, pero ahora con la persona de Jesús voy a ver. Por eso le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Aquí hay una parte interesante respecto a la piscina de Siloé. En aquel tiempo, en el templo de Herodes, siguiendo el comentario del biblista Fernando Armelini, vemos que el templo de Herodes tenía, cercano ahí estaba la fuente, ¿verdad? O la sorgente, la fuente de lo que es de Gijón. Y a 530 metros estaba la piscina de Siloé, que tenía alrededor de un área de 4,000 metros cuadrados. Y entonces, en el siglo VII a.C., se había cavado un túnel para pasar de esa fuente, ¿verdad? Ese manantial de Gijón, pasara por esa agua para llegar a esa piscina. El agua era una parte muy importante. Viendo el texto, nos estamos centrando en un texto que sucedió en el otoño, casi al final del verano, para pedir, sobre todo, habían dos fiestas, las fiestas de las vendimias, pero también la fiesta de las luces. Entonces, pues era una fiesta muy importante y había dos signos importantes, la luz y el agua. Por eso, cuando Jesús le dice, ¿verdad?, que vaya a lavarse a la piscina de Siloé, es porque era un agua que había sido enviada en movimiento desde de la fuente de Gijón hasta lo que es la piscina de Siloé. Esos 530 metros había un movimiento y por lo tanto es donde también se tiene que desplazar, siendo el lodo la fuente de vida a través de Jesús, se va a tener que desplazar para descubrir esa vida y ver esa vida a través de la fuente donde la gente recibía la vida, ¿verdad? Veía esa agua que venía de esa fuente. Entonces aquí es una parte interesante porque ahora el ciego es el enviado, pero Jesús es el enviado, la plenitud del Espíritu que llega a la persona, al mundo. También el ciego llegará a ser el enviado que nos mostrará la obra de Dios en el mundo. Por eso es interesante que se va y se lava a la piscina de Siloé.
El ciego fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto pidiendo antes limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Fíjense que aquí es interesante. ¿Qué es lo que ven los vecinos del ciego? Los vecinos ven la pobreza del ciego. Se sentaba a pedir limosna. Eso es lo que comúnmente ven los vecinos, la realidad económica, y no ven a la persona. Por eso es interesante esa exclamación de los vecinos. ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Y aquí hay una parte donde el evangelista San Juan nos muestra que no podemos agradar a todo el entorno porque no podemos ver con qué ojos nos ven. Por eso los vecinos solamente ven a un hombre que está mendigando. Y cuando sucede el milagro, cuando sucede el cambio, reaccionan. Pero en esa reacción hay una división. Esa división nos muestra que los vecinos y la gente no tiene la verdad total, porque la verdad tiene una unidad y aquí hay una división. Y la división es que unos decían es el mismo, otros decían no es él, sino que se le parece. Pero el ciego les decía, yo soy. Fíjense qué interesante es porque el ciego muestra su identidad que no refleja lo que él hacía, el pedir limosna, no. Le dice, yo soy una persona, no soy una actividad, no soy una condición. Y aquí es una parte interesante. Si ya está actuando la medicina del Espíritu en él, está el mismo ciego empezando a dar las primeras reacciones de esa gran medicina. Ya no hago lo de antes, ya no pido limosna lo de antes, ya empiezo a ser yo, soy consciente de mí y empiezo a ver mi vida no como la ven los demás, sino empiezo a ver mi vida como lo que realmente soy. Esa parte de tomar posesión, yo, y el de soy, definitivamente orientar la posición hacia una libertad, esa parte del ciego es impresionante. Por eso, aquí el mismo evangelista nos muestra que los vecinos le preguntan, entonces, ¿cómo es que se te abrieron los ojos? El ciego le responde, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Aquí es interesante ver que Jesús lo que ve no es a una persona que pide limosna, no ve a un pobre. Jesús ve a un hombre. Jesús siempre va a ver la grandeza, la potencialidad, las capacidades. Por eso Jesús hasta cierto punto, y el evangelista San Juan nos lo muestra, se van a unir el ser de Jesús y el ser del Padre. El papá siempre va a ver que sus hijos sean mejores. Por eso ve en el ciego a un hombre, el hombre que se llama Jesús y el mismo ciego lo refleja, ¿verdad? Ese ser está en ser mejor hombre a través de Jesús. Lo interesante es, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, no menciona la saliva, menciona la consistencia. Se da cuenta solamente de un hecho, pero en el fondo Dios hizo todavía algo más. Él solamente habla de lo que siente, pero no ve lo que Dios hace antes de lo que siente. Y por eso después de ahí, de sentirlo en su debilidad, que eran sus ojos, porque estaba ciego, sentirlo en su enfermedad, hizo lo que Dios le dijo, ve a Siloé y lávate. Aquí es interesante también ver la humildad del ciego. Yo me imagino el ciego no sabía a 530 metros dónde quedaba la piscina de Siloé, pero fue apoyado. Sin embargo, él siguió lo que Jesús le dijo.
ve a lavarte a la piscina. Aquí es interesante porque también el texto nos muestra que para ser hombres de espíritu hay que hacer lo que a veces nos cuesta, ir más allá, como nos lo pide Jesús, de lo que nosotros mismos queremos. Porque a veces nos pasa que no queremos ir más allá de lo que nos es cómodo, de lo que no nos cuesta, de lo que nos es fácil. Y con Jesús mostramos que para poder ser mejores, para poder tener el espíritu más fuerte, para poder ver más allá de las cosas, hay que hacer un gran esfuerzo en la vida. Y eso nos lo muestra este texto. Entonces el mismo ciego le relata a los vecinos: yo fui, me lavé y comencé a ver. El mismo, no solamente vaya a hacer el ciego lo que Jesús le dice, también hay otra parte interesante. Da testimonio de lo que Dios hizo con él. Como bien dicen, ¿verdad? La palabra mueve, pero el testimonio arrastra. Comparte el testimonio, porque en el compartir el testimonio hay una parte que vamos a ir viendo durante todo el texto. La fuerza del Espíritu se hace más fuerte en su persona. Es decir, ahí es donde viene esa parte, soy. Y voy a hacer cuando vea la acción del Espíritu en mí, y también la tengo que decir, ¿verdad? Yo me lavé y comencé a ver. Tengo que ver los procesos de Dios, ¿verdad? Tengo que ver cómo Dios va actuando dentro de mi desarrollo. Y ahí en esa parte hay que ser muy paciente. Esta es una parte bonita porque nos implica la esperanza. Y comencé a ver, seguí y seguiré viendo. La esperanza es el mejor poder del Espíritu y la mejor medicina. Comenzamos un proceso, pero porque queremos ver, y esto se va a tardar a lo largo de las siguientes discusiones. Los vecinos, de otra manera, le dicen: ¿y dónde está él? El ciego contestó: no lo sé. Ya no importa dónde está Jesús, pero él trae el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Y llega un momento que la presencia física de Jesús se manifiesta ya en su propia persona, en su propia vida, empezando a ver la realidad que se le va presentando. Qué difícil ha de haber sido para el ciego, que así, habiendo vivido un milagro, donde esperaba que la respuesta de la gente fuera más de apoyo y de agradecimiento a Dios, lo fueran cada vez cuestionando más y más y más y más. Así pasa con la vida también. La gente que más se acerca a Dios, la gente que más siente a Dios, es la gente que más le cuesta que la gente le crea. ¿Por qué? Porque no todos reciben ese milagro que la persona recibe de Dios. Llevaron entonces ante los fariseos al ciego, y los fariseos le preguntaron al que había sido ciego cómo había adquirido la vista. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. Aquí es interesante ver quiénes eran los fariseos. Siguiendo un comentario de un gran autor, Juan Manuel Martín Moreno, en su libro Personajes del Evangelio, nos describe en la página 275 la realidad de los fariseos respecto a este texto. Y dice así: los fariseos no eran una secta o una comunidad cerrada al estilo de Qumran. Sus miembros eran mayoritariamente laicos, comerciantes, artesanos, ¿verdad? Algunos ultraortodoxos del judaísmo actual. Podríamos resumir su espiritualidad citando algunos de los rasgos más característicos: la radicalidad en su firme adhesión a Dios, la observancia de la ley, la importancia de las tradiciones orales, su fe en la retribución y su creencia en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en la providencia divina. Se esforzaban por santificar la vida en todas sus esferas, sometiéndola siempre a la observancia de la ley.
No excluían ni la comida, ni la bebida, ni el trabajo, ni el descanso, ni el vestido, ni la higiene, ni la vida sexual. Nada era demasiado insignificante para ser tomado con la mayor seriedad. Su máxima aspiración era no ser como los criados que realizan su servicio para recibir un salario, sino como aquellos que realizando su servicio lo hacen por amor. Solían llevar una vida sencilla, sin ostentaciones. En lugar de ser un grupo cerrado en ruptura con las instituciones judías, como eran los esenios, los fariseos procuraban mantenerse muy cerca del pueblo, como levadura entre ellos, para llevarles una observancia más estricta y en un mayor amor por el templo. Aunque mantuvieron una actitud tensa con respecto al sacerdocio oficial, nunca rompieron con el templo. Es un hecho que los fariseos no tuvieron parte ninguna en el emprendimiento y la muerte de Jesús. El protagonismo de la pasión de Jesús corrió a cargo de los sumos sacerdotes que pertenecían predominantemente a la secta saducea. Esto es importante verlo porque para descubrir el contexto de ese momento, de ese encuentro entre el ciego y los fariseos. Por eso, cuando le preguntan que era sábado, el día en el cual se reflexionaba sobre la acción de Dios y se le dedicaba el tiempo a Dios, ¿cómo es que te hizo lodo y te abrió los ojos? El ciego le contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Los fariseos comentaban y también había división entre ellos. Unos decían: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado, mientras otros replicaban: ¿cómo un pecador hace semejantes prodigios? Como lo hemos escuchado en la descripción de este autor, unos observan la ley pero ahí se quedan, en cambio otros sobre la ley hacen un juicio y por lo tanto condenan. Por eso la división estaba en la observación y en el juicio. Y aquí hay una parte interesante. No podemos, y la verdad que nos muestra este encuentro es, nunca podemos premeditar un veredicto y un juicio antes de observar la realidad y la obra de Dios. Por eso, el Evangelio de San Juan nos muestra que la medicina de la vida, la visión de la vida es que es un camino. Hay un inicio, hay un tiempo y hay un final. Ese es el proceso de la vida. Pero es una final que va continuando con el día y la noche. Por eso no podemos ser premeditados a los juicios. Y menos condenar en los juicios diciendo que es un pecador, ¿verdad? Porque no observa la ley. Porque hay que ver el efecto del acontecimiento. Por eso hay una verdad muy interesante. Entonces los fariseos volvieron a preguntar: ¿y tú qué piensas de que te abrió los ojos? Yo considero que estos fariseos eran los más sabios. Sin embargo, el ciego contestó que es un profeta, es decir, un enviado de Dios. Y aquí es una parte interesante. Si la piscina de Siloé se le decía el enviado y Jesús es el enviado de Dios Padre, por lo tanto, ese es el profeta, va mostrando una verdad. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Aquí hay una parte interesante porque ya los fariseos no entran en discusión, se quedan callados al ver con la cuestión que es un profeta. Son gente más inteligente, más pensante y entonces detienen su juicio. Aquí el problema es que está hablando de los judíos no en sentido general, sino en los que estaban en ese momento ahí, que estaban observando la ley, estaban observando la realidad. También hay que recordar que este texto se hace entre el año 80 y 90, cuando los hechos sucedieron en el año 30. Y entre ese ínter había pasado la destrucción del templo de Jerusalén. Y por lo tanto, los fariseos habían quedado muy empequeñecidos y entraron lo que son la parte rabínica. Por eso, ahí el autor o la comunidad joánica cambia
el personaje y entonces también la realidad, y por eso ahora empiezan los judíos a tomar parte en este diálogo. Y es entonces donde en el texto dice, los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Aquí hay una parte interesante porque dice, no creyeron, porque la observancia ya la habían frenado, no querían ver más. Llamaron a sus padres y los judíos les preguntaron, ¿es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Aquí es interesante porque si los judíos ya hablan de una parte de la sociedad, más allá de los que están pegados al estudio o las observancias de la ley de Dios, aquí es donde empiezan a pedir la ayuda de la comunidad. Por eso es interesante la respuesta de los padres. Y dice, sabemos que este hijo es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve o quién le ha dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Es muy bonito ver que los papás antes se hacían responsables del hijo que está ciego, pero ahora muy sabiamente, al ver que ya no está ciego y se ha hecho el milagro de la vista, le ceden al hijo la responsabilidad de su vida, ¿verdad? Y lo marcan, dice, ya tiene edad suficiente, pregúntenselo a él. Ya ven al hijo a la luz del Espíritu, responsable de sí mismo, ¿verdad? Más allá de por miedo, ¿verdad? De que los iban a expulsar de la sinagoga, supieron confiar en el Hijo. Y esa es una parte que se necesita hoy en nuestros días. ¿Por qué no soltamos a los hijos? Porque no estamos viendo su espíritu. Y no estamos viendo su espíritu porque los hijos están ciegos. No han visto la obra de Dios y no se han dejado tocar por la obra de Dios. Y los papás tampoco han visto en los hijos para que se manifiesten en ellos las obras de Dios. Por eso esa parte de los papás es muy buena. Ya tiene edad suficiente, pregúntenselo a él. Pero lo reconocen, este es nuestro hijo. Aquí es una lección para todas las sociedades y las generaciones, que si no vamos siguiendo la obra de Dios, difícilmente vamos a ver la libertad. Y por eso la libertad empieza en casa. Por eso, hasta cierto punto, las discusiones que van teniendo los judíos van esclareciendo cada vez más el movimiento y el hecho de Dios. Siguiendo el texto, los judíos vuelven a hacernos otra situación, otra realidad, descubriendo la verdad como se descubren las capas de una fruta o de una cebolla para llegar a la parte más fuerte, el núcleo. ¿Quién soy yo? Los judíos llamaron de nuevo al ciego y le dijeron, dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Siguen ellos con la sentencia, pero al sentirse ellos poseedores de la verdad, por eso enlazan la verdad con la verdad divina. Y el ciego de nacimiento contesta de una manera muy sabia de frente a ese dar gloria a Dios, es decir, lo están amenazando, lo están sentenciando. Dicen, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Él reconoce una realidad. Ahora el observante de la ley, curiosamente, y el más sabio, es el ciego, que antes no veía la ley, pero la acción de la fuerza del Espíritu está con él. Y es el que ahora le dice, ahora veo. La acción del Espíritu es empezar a ver ahora. ¿Verdad? Por eso los judíos le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo es que abrió los ojos? El ciego desde nacimiento les dijo, ya se lo dije y ustedes no me han creído. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos?
Aquí esa parte también les molestó porque ahora veo implica una situación de un pasado que se hace presente. Por eso, cuando el ciego les dice, no me han creído, es que si el pasado, el presente no lo han visto, del presente al futuro tampoco lo van a ver, porque no, ahora ustedes no están cegados, montados en su soberbia, no quieren ver, porque en el fondo traen una molestia, un coraje, porque ellos también están ciegos y no han querido ver. Los judíos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos, y aquí es donde está la realidad de la ceguera, el creer saber todo, que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. ¿Por qué? Porque nos interesa el presente, no nos interesa cómo el pasado se ha hecho una historia de salvación en el presente, y menos nos interesa cómo el presente se puede hacer una historia para el futuro. No importa el yo, el hoy, el aquí, el ahorita. Por eso ahí está parte de la ceguera espiritual. El pecado está en no ver una historia de la salvación, sino solamente ver el momento presente, el momento de hoy. Y eso es lo que no nos permite ver y no nos permite tener esperanza. Y creo que está muy ad hoc con estos días. Solamente podemos tener salud si vemos el futuro como una obra de Dios, viendo que en el pasado también Dios ha actuado. Replicó el hombre, el ciego de nacimiento, es curioso que ustedes no sepan de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Ustedes no ven por los demás, ven nada más a sí mismos. Sin embargo, les dice una cosa muy bonita. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Si toda la línea, todo el camino es la obra de Dios, y la obra de Dios es un Dios que todo lo puede, es una cuestión donde hay un don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios, que no es miedo. El don de temor de Dios es ver su voluntad y sentirse escuchado por Dios. Por eso dice, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese lo escucha. El regalo del temor de Dios es sentirse escuchado para después ser consolado y curado y fortalecido por Dios. Y ahí es donde viene esa parte interesante. Dios es tan grande que el mismo ciego lo dice. Jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Dios tiene el poder para abrir la vida y su visión de la vida más allá de lo que los hombres piensan de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas o del pecado, que es la ceguera espiritual. Aquí es interesante porque los judíos le replicaron diciendo, siguiendo en su juicio, tú eres pecado desde que naciste, ¿cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Cuando nos quedamos nada más en nuestro punto de vista, estamos matando la obra de Dios y por lo tanto estamos cayendo en no solamente muchos pecados, en el pecado de la ceguera espiritual. Es interesante porque justo en ese momento, cuando lo echan fuera del templo, de la presencia de Dios, ahí es donde entra la acción de Jesús. Supo Jesús que lo habían echado fuera los que eran el pueblo escogido de Dios, y entonces Jesús lo acoge y lo encuentra y le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Cuando Jesús dice Hijo de Hombre, está haciendo referencia implícita al Padre. Entonces, el Padre y Jesús hacen al hombre perfecto. ¿Crees tú en el hombre perfecto? El hombre que puede superar toda adversidad, el hombre que puede hacer a la gente feliz, el hombre que tiene poder, si lo escuchas. Y entonces el ciego de nacimiento le dice, ¿y quién es, Señor,
para que yo crea en Él. Quiero verlo, dime quién es. Es interesante porque al principio había escuchado el ciego a un Jesús de diferente manera cuando le dijo: ve y lávate a la piscina de Siloé. Y hoy lo vuelve a identificar, y ya teniéndolo enfrente, no lo alcanza, aunque te escuchando la misma voz, no lo alcanza a descubrir que Él es el que lo ha curado. Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo. Si descubrimos que el poder de Dios, más allá de ese temor, está en escuchar la voluntad de Dios, Dios nos habla todos los días. Pues dice: el que está hablando contigo, que ha hablado antes y que ahora habla después de que tú has quedado ciego. Te habló antes cuando te dijo: ve a la piscina de Siloé. Estuvo hablando contigo a través del Espíritu de cómo contestar a quien te buscaba encontrar la verdad, y el que está hablando después de que has tenido los conflictos y las discusiones y ahora está contigo. Dios es un eterno presente. Por eso, ahí entonces, cuando descubre que la voz y la acción de Dios y la presencia de Dios a través de Jesús es tan grande y tan fuerte, más allá de su propia vida, por eso dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Y entonces viene la última señal de lo que dice Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos y para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Y aquí volvería a tomar este texto muy interesante para terminar, de lo que habla de la ceguera espiritual este gran autor, ¿verdad?, que es Juan Manuel Martín Moreno, en la página 279, refiriéndose a la ceguera espiritual. Lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la maldad. Es cierto que existe una constante interacción entre maldad y mentira. Los pecadores son indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia. Los hombres aprisionan la verdad en la injusticia, como diría la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. También dice González Faust, citando lo Secundino: para hacer el mal, el hombre necesita casi siempre mentir, y sobre todo mentirse a sí mismo. Rara vez hace el hombre el mal llamándolo mal, porque entonces se estaría autocalificando de malo y no se soportaría a sí mismo. La raíz del problema no está en nuestra ignorancia ni en nuestro desconocimiento, sino en nuestras obras, que son malas. La maldad de nuestras obras oscurece nuestro entendimiento. No es que uno obre el mal porque está en las tinieblas, sino que uno escoge las tinieblas para que sus obras sean malas. El cuarto evangelio nos describe el pecado del mundo como una fuerza hostil a la luz, encarnada en poderosas estructuras y cerrada a la trascendencia. Da al hombre una ilusión de autosuficiencia y lo lleva a ignorar su necesidad de la salvación divina. Deslumbrando con lo que ya posee, el hombre no reconoce la verdadera salvación y por eso rechaza la luz. Hay una parte de nosotros enroscada en sí misma que tiene miedo a la luz. Si fueran hijos de la luz no tendrían pecados, pero como dicen que ves, vuestro pecado permanece. La verdadera ceguera es el que se niega a sí misma. El verdadero pecado es el que se niega a ser reconocido. Coincide con este concepto con el pecado del Espíritu Santo, del que nos hablan los sinópticos. El pecado contra el Espíritu es la resistencia a la luz y por eso no se puede perdonar. Cuando uno no reconoce su propio pecado como mal, está poniendo de manifiesto que el pecado todavía no se ha aprisionado del todo de su persona. En este caso, hay la posibilidad de conversión. Existe todavía una cabeza de puente que no ha sido tomada por el enemigo y que puede servir para la invasión de la gracia en el corazón del hombre. Lo grave es que cuando el pecado se ha infiltrado hasta el punto en todo el ser humano, todo el ser del hombre, se ha hecho tan uno con él que no queda ningún resquicio desde donde se le pueda denunciar, desde donde se le pueda llamar pecado. Fíjense qué bonito dice: cuanto más culpable va siendo uno y más va comprometiéndose con su pecado,
menos culpable se va sintiendo. En esto consiste la irreversibilidad de la ceguera espiritual. Carl Lewis, que dice que en cuanto mejor va siendo uno, va comprendiendo con más claridad el mal que lleva aún dentro. Paralelamente, cuando peor va siendo uno, comprende su propio mal cada vez menos. Una persona medianamente mala sabe que no es muy buena. Una persona rematadamente mala piensa que es fenomenal. Uno entiende el sueño cuando está despierto y no cuando está dormido. Puedes ver los errores cuando tu mente funciona bien, pero en el mundo en que te equivocas no puedes ver tus errores. Puedes entender la naturaleza de la borrachera cuando estás sobrio y no cuando estás borracho. La gente buena sabe del bien y del mal. La gente mala lo ignora todo, pero sobre todo ambos, el bien y el mal. El pecado es ante todo mentira. La mentira introduce en nosotros un dualismo, una falta de unidad interior, una contradicción entre el modo de actuar y el modo de hablar, entre el modo de obrar y el modo de sentir. La mentira nos lleva que solo importa la fachada, olvidando quiénes somos de verdad. Solo intentamos proyectar la imagen que nos parece cotizable, la que puede favorecer nuestra carrera o nuestra trayectoria. Para Jesús, el gran obstáculo que los hombres tienen para abrirse a la verdad es que, en el fondo, prefieren la gloria que viene de los hombres a la gloria de Dios. Además, las mentiras esclavizan. Son una trampa de la cual ya no podemos escapar y entonces nos van corrompiendo. Pronto a veces las mentiras nos llevan a olvidar el principio y entonces vamos manejando las mentiras y las mentiras nos van manejando a nosotros. No solamente la mentira nos esclaviza, también nos mata. Y nos mata porque va sembrando lo que más se puede sembrar de difícil en el corazón, y es el odio. El odio es el síntoma más claro de una enfermedad espiritual. Quien aborrece a su hermano está en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque su oscuridad ha cegado sus ojos. El odio contra Dios son para los que viven en una cultura atea, pero el verdadero odio, el odio al verdadero Dios, son los que viven en una cultura que olvida lo religioso. Por tanto, el Evangelio, no hay más pecado que el rechazo de Jesús, y el pecado es fundamental, el creer en Jesús. Por lo tanto, para terminar, el texto nos muestra una cuestión muy interesante. La vida tiene un dinamismo y hay que verla con esperanza. Y la luz se va dando cuando dejo el Espíritu de Dios llevar en mi corazón, soy dócil a Él y sobre todo veo mi vida como una obra de Dios. Que tengan buena semana.